Vamos a intentar ponernos en contexto. Hace aproximadamente un siglo, diversos intelectuales, fundamentalmente en los Estados Unidos, empezaron a poner su mirada en el análisis de los medios de comunicación. Esto se debió a que la influencia de estos en el comportamiento de las personas se hacía cada vez más evidente. Fue así entonces que por el año 1928, el sociólogo estadounidense William Thomas formuló una teoría que se conoció como el teorema de Thomas, o de la profecía autocumplida. Esta tiene una multiplicidad de uso en la actualidad, especialmente en ámbitos políticos y sociológicos. Para esto imaginó una guerra civil con dos bandos. Esta transcurre durante un tiempo hasta que finalmente se produce una declaración de paz. Por X motivos, la noticia de la tregua no llega a uno de los bandos. Por lo tanto, la guerra continúa y siguen combatiendo y matándose entre sí, tal como si no hubiera existido esa declaración. Es decir, que desconocían esta nueva definición de la realidad, corporizada en la declaración de paz. La síntesis de la ponencia es entonces que, cuando la gente define algo como real, termina siendo real en sus consecuencias. Es decir, para ser más gráficos, si estamos convencidos de algo, en este caso suponemos que esta imagen corresponde a un caballo, porque nuestra acumulación de datos y conceptos van en ese sentido, y no un perro, vamos a tratar al perro como si fuera un caballo, que no es otra cosa que la profecía autocumplida. A esta nueva categorización de la realidad, Thomas lo llamó estado de situación, constituyéndose esto en concepto angular de su teoría. Bueno, ahora imaginemos si esto se planteó hace más de un siglo, para determinar el grado de influencia que tenía la más media en el cambio de estructuras sociales, y en qué medida estas afectan estructuras psicológicas individuales, o viceversa, para determinar qué es esa realidad, ni pensar lo que concluiría Thomas en la actualidad, monopolio, fake news, inteligencia artificial mediante. Porque además, para lo que hoy denominamos profecía, se haga realidad, exige esfuerzos constructivos considerables, dado que esta falsa premisa debe expandirse en forma efectiva para que surte efecto. Al respecto, Thomas decía, hace casi 100 años, que la definición comunicativa de la realidad nunca es neutra. Al contrario, es tendenciosa y vital en la construcción de la realidad, en tanto acto puramente subjetivo. Para esto trae el ejemplo de la margarita, como flor de aroma agradable, diciendo que si la palabra pesta termina asociándose sistemáticamente a las margaritas, estas jamás volverán a oler bien. A raíz de esto concluye que cuando se fija una determinada imagen de la realidad, esta imagen tiene efectos reales, que no es otra cosa que la tan mentada profecía autocumplida. Como no podía ser de otra forma, el impacto de esta estrategia suele verse en la economía de los países subdesarrollados o en vía de desarrollo. Argentina, por supuesto, no es la excepción, al contrario. En todas las crisis económicas de nuestra historia estuvo ese juego de rumores infundados que terminan siendo realidad. Términos como riesgo país, confianza de los inversores, cotización del dólar, los mercados, etc., son con términos considerados familiares y forman parte de nuestro universo cognitivo. Seguramente todo lo que tiene que ver con imposición de términos y criterios está íntimamente ligado con la presencia efectiva de una hegemonía cultural importante. De lo contrario sería difícil la instalación de estos. Con respecto a nuestra Argentina casi contemporánea, alguien no hace mucho dijo que inventaron una crisis que no existía para así producir un brutal ajuste en la economía a favor de los sectores más acomodados. El tiempo demostró que no le faltaba razón. Los indicadores y estadísticas al respecto no dejan lugar a dudas. Y le asistí a la razón porque no era difícil imaginar un hecho cuando este es una experiencia económica recurrente en nuestra historia. Ahí se ve claramente cómo un sector importante de la población internalizó una crisis que no era real a partir de la influencia de los medios de comunicación y actuó en consecuencia. Se evidencia acá claramente el estado de situación del cual hablaba Thomas. A la vez también se observa cómo una parte de la sociedad se constituyó en uno de los bandos, ignorando por efecto de ese estado de situación lo que sería en términos figurados el equivalente a la declaración de paz del ejemplo, que en este caso serían índices y estadísticas al respecto que demostraban lo contrario, o en términos más prácticos directamente su propio bolsillo. En definitiva, una construcción de la realidad falsa que es percibida como real y hace que despierte un nuevo comportamiento que hace que esta falsa concepción original de la situación se vuelva verdadera. En definitiva, estaban convencidos de que el perro era un caballo. Esto, que parece un aparente juego de palabras, no es otra cosa que la temible profecía autocumplida, técnica invalorable cuando se trata de hundir países.